comenzar ahora una serie de videos que se titula en el manual de Villalobos, que es el que estoy siguiendo. En la descripción te voy a dejar bien el título del manual. Vamos a comenzar lo que serían los fundamentos filosóficos de la TREC. Y comenzamos con la concepción del ser humano desde la TREC. Es decir, ¿qué entiende? ¿Cuál es el objeto de estudio de la TREC? Cito: el ser humano es un organismo complejo y biopsicosocial, con una fuerte tendencia a establecer metas y propósitos y tratar de conseguirlos. Esta podríamos decir que es la definición a grandes rasgos de lo que es el ser humano para la TREC. Vamos a desentrañar qué significa todo esto. Vamos a ir analizándola un poco por parte. Lo primero entonces que tenemos en la definición es esto de biopsicosocial. A lo largo de la historia tanto de la psicología como anteriormente de la filosofía, distintos autores han ido poniendo el acento en diversos aspectos del ser humano. Algunos ponen el aspecto o el centro de atención en la parte biológica. Entonces el ser humano básicamente vendría a ser un animal más entre todos los que hay, y hay que analizarlo como se analiza a cualquier otro animal. Por tanto, la parte social o la parte psicológica, digamos que es dejado un poco de lado, no influiría tanto porque lo importante es la herencia genética, por ejemplo. La conducta no sería más que el resultado de muchos y miles de años de evolución que se ha ido transmitiendo a través de los genes, y los genes van a determinar determinadas conductas, valga la redundancia. Otros autores nos van a hablar de los determinantes sociales. Casi que el hombre no es libre. El hombre está totalmente atado y condicionado a la época en la que vive, al lenguaje a partir del cual habla, del cual hace parte, y todo lo que haga el ser humano va a estar atravesado por la cultura, y como que se deja un poco de lado esta de la parte de la libertad, de lo individual, de lo propio dentro de lo social. Ya vamos a entrar más en profundidad en todo esto. También tenemos los otros que se centran solamente en lo psicológico. Por ejemplo, un cognitivo puro y duro te va a decir que lo importante está en cómo uno interpreta la realidad. Entonces, un mal cognitivo, obviamente. Por ejemplo, una persona depresiva, lo que le va a decir un cognitivo: bueno, mira, el problema está en tus creencias. Todo está en tus creencias, en cómo vos estás procesando la información. Que está muy bien, en parte es cierto, pero tal vez que el problema se deba a un desbalance bioquímico o a un problema de neurotransmisores, y no es un problema de creencia, que puede originar un problema de creencia, sí, pero la raíz, la solución, todo no pasa solo por las creencias, hay algo más. Entonces, la TREC toma todas estas influencias, todos estos autores, todos estos recorridos, y los va a ver en un sistema complejo, como es el ser humano. O sea, el ser humano es un complejo, sí, está lo biológico, también está lo social, y también está lo psicológico, y hay un interjuego. Por eso me gustó bastante este símbolo que sale acá como en el PowerPoint, básicamente, que lo encontré, pero me gustó bastante, porque hay partes que sí van a ser muy psicológicas y podemos analizar mucho lo psicológico, pero siempre va a estar atravesado por lo social, por lo biológico, y a su vez lo biológico por lo psicológico y lo social, y lo social por lo biológico y lo psicológico. Son indivisibles. No se puede pensar uno sin lo otro, aunque hayan aspectos muy particulares de lo social, de lo biológico, de lo psicológico. Bien, dentro de lo biológico, en este canal, ¿qué vamos a estudiar? Posiblemente, no sé, esto es una idea. Podemos analizar al ser humano desde la parte del sistema nervioso, desde el sistema inmune, desde el sistema endocrino, desde la herencia genética, como había mencionado anteriormente. Dentro de la neurociencia hay como una especie de subdisciplina,
por así llamarlo, que es la PNIE, la psiconeuroinmunoendocrinología. Cuando lo estudié en la facultad, sinceramente me encantó toda la interrelación que hay entre los distintos sistemas dentro del organismo y cómo se van comunicando el sistema nervioso con el endocrino, con el inmunológico. Si no entendés mucho todavía eso, no pasa nada, puedes googlearlo, puedes verlo. En el canal creo que voy a hablar en algún momento de la PNIE porque es muy interesante. Entonces, la TREC toma mucho esto de la neurociencia, de la medicina, de la nutrición, en definitiva, todas aquellas ciencias encargadas de estudiar la parte biológica del ser humano, nos va a aportar muchísima información para poder entender un poco más este gran complejo que es el ser humano. Después tenemos la parte psicológica, en donde vamos a encontrar tres componentes principales, que a su vez van a tener otros componentes, pero los principales serían las conductas, las emociones y las cogniciones. Y esto también da el nombre a esta corriente de la psicología. O sea, cuando hablamos de TREC, terapia cognitiva. Atención, por favor. Está a punto de hacer algo estúpido. Racional, digamos, está dentro de la cognición. Cognitiva, emocional. Más vuelta. Terapia racional, que ahí está lo cognitivo. Emotiva, emociones. Conductual, de conductas. Digamos que es la parte donde más se va a centrar la TREC. Pero obviamente sin descuidar lo otro. No voy a adelantar tanto de esto porque vamos a seguir desarrollándolo. Recordá que esto es una introducción. Y después en lo social sí, me zarpé con la cantidad de circulitos. Porque bueno, lo social es todo. Sinceramente abarca muchísimo y bueno, puse los que más o menos me venían a la cabeza. Tenemos la parte de la psicología de grupos o cómo el grupo influye sobre el individuo. O sea, cómo el grupo al que vos pertenecés va a influir en tus conductas, en tus palabras, en tu forma de entender el mundo, en cómo te sentís, en la adquisición o no de ciertos hábitos. Después, bueno, junto con eso tenemos los modelos. ¿A qué persona imitás? ¿O no? ¿O a qué persona no te querés parecer? Bueno, ya vamos a entrar a eso. Esto es Bandura y me encanta. Es un autor que también me encanta. Tenemos también la familia. Y acá el gran estereotipo del psicólogo. Y bueno, a ver, contame de tus padres. Cómo era tu mamá, cómo era tu papá. Porque hace muchísimo. O sea, no es lo único, pero es muy importante en la vida. Tenemos, bueno, la cultura, que englobaría, o sería casi lo mismo que hablar de lo social, pero con la cultura me refería más a estos aspectos de qué es lo aceptado, qué no, las costumbres, las normas. Me fui un poco, lo pensé un poco por ese lado. Tenemos la religión, ya sea que practiques o no una religión, está tu vida, tu historia, tu entorno atravesado por ideas religiosas. Las ideas, por ejemplo, en mi caso particular, y creo que la gran mayoría de los argentinos, los latinoamericanos, estamos atravesados por el cristianismo. Yo particularmente por el catolicismo. Entonces, no es lo mismo una persona que nace en una sociedad o una familia muy católica, o muy judía, o islámica, o budista. Entonces, las distintas religiones de origen nos van a ir formateando la cabeza para interpretar el mundo de una determinada manera. ¿Que nos podemos despegar? Sí, nos podemos despegar, pero es la base de la que partimos. Y eso influye y eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos después las relaciones interpersonales. Bueno, me quedó medio feito el circulito ese. Ahí entra todo el tema de las habilidades sociales. Después tenemos el aspecto económico, podríamos también decir político. A ver, una persona que nace con escasos recursos económicos va a ver la vida, se va a comportar de una manera totalmente distinta o diferente en parte de una persona que nace con todas las comodidades económicas aseguradas. Entonces va a influir bastante y vamos a ver que también parte de la salud mental es tener una buena economía. Es para pensarlo.
tampoco no me la voy a dar acá de hippie, de que la plata no importa, de que en realidad lo que importa porque, a ver, sí importa, e importa bastante. Bien, en la definición decía que el ser humano tiene una fuerte tendencia a establecer metas y propósitos. Vamos a tener dos metas básicas. Las dos metas básicas son, primero, la fundamental de todas es sobrevivir, permanecer vivo. Si no permaneces vivo, si no sobrevivís, no hay otra meta de la cual hablar. Entonces, como que es la meta que está al fondo de absolutamente todo. Primero quiero estar vivo, después veo qué hago. La segunda, entonces, meta básica es obtener el mayor bienestar posible y evitar el malestar innecesario. Y vean acá, y lo resalto, bienestar posible. Es decir, el ser humano en este intento por permanecer vivo, intenta buscar el mayor bienestar que está al alcance, que se pueda. No, no es el bienestar absoluto, pleno, en donde no vas a tener nunca más sufrimiento. No, 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 no. No se puede todo. Y después, evitar el malestar innecesario. Porque malestar vamos a tener. En algún momento de la vida siempre va a estar el malestar. A veces más, a veces menos, con diferentes características. Pero lo importante es evitar el malestar innecesario. ¿Sí? A eso es lo que la TREC también se va a centrar muchísimo. A ver, mirá, la tolerancia a la frustración no es no te frustres, no es no tengas problemas, no es, mirá, vos sos inmune a todo lo que te pasa en el mundo, no sentís nada. No, 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 es tolerar el malestar, tolerar la frustración, pero es tolerar una frustración necesaria, una frustración de la cual no puedo salir. Pero a ver, si yo me estoy auto boicoteando, como se dice ahora, o sea, si yo me estoy dando la cabeza contra la pared todo el tiempo, y bueno, mirá, no tenés que ser muy inteligente y decir, no, porque hay que resistir, entonces yo tengo que aguantar. No, dejate de dar la cabeza contra la pared. Es un mal innecesario lo que estás haciendo, ¿sí? Y acá, bueno, podemos poner muchísimos ejemplos, quise usar ese como analogía. A partir de acá se desprenden todas las otras submetas que nos vamos planteando en la vida. Por ejemplo, puse algunas que me acordé. Tener un trabajo, tener pareja, tener amigos, tener reconocimiento social, tener salud, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto que yo estoy haciendo en este momento es una submeta para poder responder estas metas básicas. Quizá en algún momento yo pretenda vivir de esto y a su vez hacer esto me da bienestar y me evita cierto malestar. Pero no me lo evita del todo porque después tengo que editar y eso es un embole, la verdad. Es un embole. Pero bueno, es la parte de la vida. Entonces, acá hice otro pequeño esquemita que espero se entienda. El ir hacia o la consecución de esas submetas, es decir, el dirigirse hacia tener pareja, por ejemplo, o la consecución de tener pareja, que era una de nuestras submetas, o tener amigos, o conseguir un trabajo, nos dirige a los sentimientos de felicidad y a los sentimientos de sentido. Entonces, el ser humano, cuando va en búsqueda de algo, el ser humano es un animal raro, es un animal arrojado a la existencia. Es un animal que está en constante movimiento. Entonces, el darle un sentido a eso nos da cierta felicidad, pero a la vez la felicidad también nos da un cierto sentido. Y todo eso en relación a las submetas. Acá hay un interjuego bastante interesante y podemos estar una hora hablando de todo esto o mucho más tiempo. Pero bueno, no es la idea es hacerlo un poco más corto. Vamos a hablar después de qué es el sentido, qué es la felicidad, ¿sí? Cómo es establecer metas, qué pasa cuando no establecemos, todo eso va a venir. Pero ahora quería mencionar estas pequeñas preguntas que puse
Son como ciertas preguntas que marcan a la filosofía, que marcan al propio ser humano, que marcan a un proceso también terapéutico. La felicidad, yo le puse la pregunta ¿qué? La felicidad es una respuesta a la pregunta del qué. El qué quiero, el qué me hace feliz. ¿Sí? Entonces, acá entran muchísimas cosas. Puede ser jugar a la pelota, juntarme a comer un asado con los amigos, estar con la novia, con el novio. Esa es la respuesta al qué. ¿Qué quiero? Eso es lo que supuestamente a mí me va a hacer feliz. ¿Sí? El ir hacia eso me va a ir produciendo felicidad. Vean el esquemita, va, qué sé yo, me gustó, no sé. Después, la otra es el sentido, el para qué, el por qué. Y acá, bueno, tenemos sentidos más básicos. ¿Para qué quiero ir a jugar a la pelota? Porque me relaciono, porque me divierto, porque me gusta, porque hago ejercicio. ¿Para qué? Y bueno, pero cuando uno empieza a profundizar en estas preguntas, la cosa se pone un poquito más divertida por momentos, pero por otro momento se vuelve un poco más vertiginosa, se vuelve un poco más que te vas acercando a un abismo, porque si preguntás, ¿para qué estoy acá? ¿Por qué estoy vivo? Bueno, ¿qué es realmente lo que me gusta? ¿Y por qué me gusta? ¿Por qué estudio lo que estudio? ¿Por qué me relaciono con quien me relaciono? ¿Por qué esta persona es mi amiga? ¿De dónde viene? A ver, claro, nací juntos, compartimos mucho tiempo, pero ¿realmente me agrada? ¿Me gusta estar? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me gusta? Bueno, quería terminar el video así, dando un poco más de preguntas que de respuestas, para después volver a entrar a estos temas, que es un terreno un poco más filosófico, si se quiere, pero realmente es algo que es muy, muy interesante, como lo es toda la Trek. Te invito a que sigas viendo los videos que van a seguir viniendo. Ahora hice otro formato con PowerPoint, me pareció un poco más ordenado. Espero que te gusta, deja tus comentarios, el me gusta, compartirlo y bueno, todas esas cosas. Nos vemos en el próximo video.